Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a ver el diseño del amplificador electrónico no inversor. Aquí tenemos la pantalla del osciloscopio que nos muestra las señales de entrada y de salida, que nos ayudan a ver para qué sirve este circuito. Como vemos en color amarillo tenemos la entrada, que es una señal pequeña de corriente alterna, y la señal azul es la señal de salida. Como nosotros vemos, la señal de salida es 11 veces mayor que la señal de entrada y tiene exactamente la misma polaridad, o sea, es una copia exacta de la señal de entrada pero con mayor amplitud. Esto nosotros lo podemos comparar, por ejemplo, con el volumen de un estéreo. Es como si esta fuera la señal de entrada y al subir el volumen esta fuera la señal de salida. Entonces es una manera de analizar este circuito. De hecho, los amplificadores de audio se hacen con este tipo de configuraciones. Entonces nosotros vamos a aprender en este video todo acerca de este amplificador. Muy bien, para comenzar este proyecto de aquí, yo te lo voy a dejar aquí en los comentarios para que lo puedas descargar. Una vez que ya lo tengas, puedes abrirlo en tu computadora y luego vamos paso a paso revisando este proyecto y tú lo puedes ir revisando en tu simulación también. Muy bien, este circuito de aquí que vamos a analizar es la configuración del amplificador no inversor, como lo acabamos de mencionar. Muy bien, entonces vamos a analizar la configuración. Este de aquí, como ya lo habíamos mencionado en otros videos anteriores, es un circuito multifuncional que es un amplificador operacional. Este amplificador operacional en particular es el modelo 741 y lo puedes revisar en internet para ver sus características. Tiene 8 terminales, de las cuales las que se usan principalmente son estas: la 4 para voltaje negativo, 7 para voltaje positivo, 2 y 3 son entradas y 6 es la salida. Y como lo acabamos de ver en la simulación, este circuito sirve para aumentar la señal de entrada. Eso lo hace mediante sus accesorios que se le conectan a este circuito. Por ejemplo, aquí vemos que el accesorio que se conecta es una resistencia de salida que es de 100 kilo ohms y una resistencia de entrada que es de 10 kilo ohms. Estas resistencias se conectan de esta manera a la entrada no inversora, y la entrada no inversora es donde se conecta la señal de entrada, que es esta que tengo aquí, que es una señal de 1 volt. Entonces se conecta la señal a la entrada no inversora. En el video anterior la entrada se conectaba en la entrada inversora, por eso la salida salía invertida. Pero como ahora la entrada va a la señal no inversora, la salida conserva la misma polaridad que la entrada. De tal manera que si accionamos el circuito, nosotros lo podemos ver. Cuando la señal de entrada es positiva, la señal de salida también es positiva. Y cuando la señal de entrada es negativa, la salida también es negativa. O sea que tienen exactamente la misma polaridad. Este circuito de aquí te sirve, por ejemplo, cuando vas a amplificar volumen o amplificar una señal que tú necesites, por ejemplo, de un sensor. Si tú tienes una señal de un sensor que varíe y que su voltaje sea muy pequeño y tú la quieres conectar a un PLC, a un microcontrolador, o la quieres medir, lo que puedes utilizar es este circuito de aquí que te ayuda a amplificarla. Para saber cuál es el voltaje de salida que vas a obtener, vas a ajustar los valores de estas dos resistencias. Lo único que tienes que saber es que la ganancia de este circuito es la división de esta resistencia entre esta resistencia de acá. De tal manera que 100 entre 10 me da 10. En este caso, a esa ganancia le voy a sumar 1. De tal manera que la ganancia sería de 11. Y esa sería la ganancia que yo obtendría. Sería de 100 entre 10 más 1. Sería una ganancia de 11 y esa sería la señal de salida, que sería 11 veces mayor que la señal de entrada con la misma polaridad. Pero no tiene que ser exactamente de 11, puede ser de otro valor. Por ejemplo, si la resistencia de salida yo la ajusto a 25K, ahora yo puedo hacer la división. 25 entre 10 me da 2.5, más 1 son 3.5. Entonces al ejecutar la simulación, la señal de salida ahora sería 3.5 veces mayor que la señal de entrada. Ahí vemos cómo cambió. Y de esta manera es todo lo que tú necesitas para armar este circuito. Simplemente puedes construirlo y para ir cambiando cuál es la ganancia de salida,
simplemente puedes ir cambiando este valor de aquí. Por lo general este se deja fijo en un valor que tú quieras y el que se va cambiando es este de acá. Y pues la ganancia se calcula así, dividiendo este valor entre este y sumándole 1. Por ejemplo, si yo quiero una ganancia exactamente de 2, yo le puedo asignar un valor de 10 kilo ohms. Entonces tenemos que 10 entre 10 es 1, más 1 son 2, por lo que la señal de salida va a ser 2 veces mayor a la de entrada. Aquí lo tenemos. Y pues ese es el funcionamiento de este circuito amplificador. Esto tú lo puedes aplicar en tus proyectos. Nosotros vamos a ir viendo más adelante cómo se pueden armar estos circuitos físicamente y cómo se alimentan, que ya habíamos mencionado que es mediante fuentes simétricas. Fuentes simétricas de voltaje, que en este caso son de más o menos 12 volts. Pero no tiene que ser exactamente este voltaje, puede ser menos, nada más que aunque no supere los 15 volts positivos y 15 volts negativos. Entonces nosotros vamos a ir revisando las ecuaciones de estos proyectos más adelante. Por el momento vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a continuar en una próxima ocasión.